conectarse con la ayuda del Señor. Queremos esta noche, hermanos, estudiar el tema de la depravación total con la ayuda del Señor. El tema, hermanos, de la depravación total nos habla acerca de la naturaleza, hermanos, del ser humano después de que el hombre se rebeló, hermanos, contra Dios en el huerto del Edén. Creo, hermanos, que todos y cada uno de nosotros como creyentes, sobre todo, conocemos la historia que está plasmada, hermanos, lógicamente en este libro del Génesis, libro del principio de todas las cosas. Cuando Dios se propuso en su corazón, como nosotros sabemos, crear al hombre, la Escritura nos dice a nosotros claramente que Él tomó dentro de la tierra, hermanos, barro precisamente, y hermanos, Él entonces formó al hombre, al ser humano, pero dice, hermanos, que después de haberlo formado del barro, el Señor, el Dios de los cielos, sopló aliento de vida en él, y entonces el ser humano vino a ser un ser viviente. Ahora, la palabra de Dios, que es la Biblia, nos enseña claramente que el hombre fue creado a semejanza y a imagen de Dios, como así lo dice la Escritura. Muchos hermanos han siempre hablado y preguntado acerca de este aspecto, pensando que cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a semejanza y a imagen, hermanos, de Dios, siempre se ha puesto a pensar que entonces el hombre ha sido creado a la apariencia física de Dios. Pero esto, pensarlo de esa manera, sería una, hermanos, lógicamente idea equivocada, ya que la misma palabra de Dios nos enseña, hermano, en todo lo que es lo ancho, hermanos, y largo de ella misma, de que Dios es espíritu y que Dios no tiene cuerpo, como la palabra del Señor nos enseña. Amén, hermanos. Esto entonces nos lleva a poder comprender qué es lo que Dios, hermanos, nos enseña al decir que el hombre fue creado a semejanza y a imagen, hermanos, de Dios. Bueno, lo que la Biblia nos enseña es precisamente que cuando el hombre fue creado a imagen y a semejanza, hermanos, de Dios, se refiere exactamente a la imagen moral de Dios. Cuando hablamos de la imagen moral de Dios, hermano, lógicamente estamos hablando ya de algo muy diferente. Es decir, hermanos, que cuando Adán fue, hermanos, como nosotros sabemos, creado y fue, hermanos, puesto en el huerto del Edén, lo que la Biblia a nosotros nos enseña es de que ese hombre creado, hermanos, a la moral de Dios, al ser colocado ahí, hermanos, en aquel lugar, Adán gozaba, hermano, de lo que son los atributos de Dios. Es decir, hermano, de que Adán fue creado, hermanos, bajo la santidad como Dios. Es decir, que Adán, hermanos, era santo como Dios, por supuesto, en una escala, podríamos decir, hermano, menor, porque nosotros tenemos que saber y entender a través de la Escritura que santo y absolutamente santo solamente es Dios, como lo enseña su palabra. Pero el hombre fue creado en esa imagen y esa semejanza moral, hermano, es decir, en cuanto al aspecto espiritual, el hombre gozaba de santidad, el hombre gozaba, hermano, de pureza. También la Biblia nos enseña que, hermano, entonces el hombre fue creado en un ambiente de inocencia, porque no conocía el pecado, pero también estaba lleno, hermanos, de cualidades, las cuales conocemos en Dios, como por ejemplo, era el hombre lleno de misericordia. El hombre, hermanos, tenía también, hermanos, la facultad de amar, como el amor, hermanos, de Dios también mismo. Y es tan interesante, hermanos, que todas esas cosas la palabra de Dios nos enseña a nosotros, de que entonces a eso se refiere la Biblia cuando dice que el hombre fue creado a imagen y a semejanza, hermanos, de Dios. Recordemos, hermanos,
que la misma palabra nos muestra y nos enseña a nosotros de que al principio, cuando Dios creó todas las cosas, incluyendo, hermanos, la formación del ser humano en la tierra, Dios vio todas las cosas que Él había hecho y dice que Dios mismo dijo: he aquí, todas las cosas son buenas y en gran manera buenas, dice la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando el hombre, hermanos, pecó y obedeció sobre todo a las insinuaciones de, hermanos, Satanás, cayó en un estado precisamente de corrupción, de pecado, y la inocencia que el hombre tenía con su pureza, juntamente con la santidad de, hermanos, la moral de Dios que le había sido, hermanos, implantada al ser humano al principio, toda esa santidad, toda esa moral, el hombre la perdió a partir exactamente del momento cuando el hombre determina desobedecer el mandato de Dios. Recordemos que la palabra es tan linda y tan maravillosa que nos enseña y nos muestra que el hombre había sido condicionado en el huerto del Edén y de que él debería de obedecer lo que Dios así había advertido. Recordemos que dentro de lo que es el huerto del Edén, la Biblia nos dice que entre todas las cosas creadas, Dios le había dicho al mismo ser humano que podía comer de todos los árboles del huerto del Edén. Pero vea, habían tres clases de árboles que la Biblia nos habla. Uno es todos los árboles, hermanos, que estaban en el huerto. Pero también la Biblia nos habla, hermanos, del árbol de la vida. El árbol de la vida habla y nos enseña, hermanos, precisamente que por estar en el huerto y que el hombre había sido creado a esa imagen moral de Dios, también se sobreentiende y podemos conocer a través de la palabra de que el hombre fue creado con fines eternos, porque estando el árbol de la vida no habría muerte para el hombre, porque el hombre vivía en una vida plena, hermano, y amplia con su creador, con el Dios creador de todas las cosas. Pero también la Biblia nos habla de otro árbol, y es lo que el Señor le dijo a Adán, hermanos, precisamente, que podía comer de todos los árboles del huerto, pero que no comiera del árbol que la Biblia llama el de la ciencia del bien y del mal, porque el día que el hombre comiera de ese árbol, el Señor le puso la sentencia: ciertamente morirás. Así dice la palabra. Entonces, cuando el hombre desobedece, hermanos, y peca, como la palabra de Dios nos muestra, el hombre murió. Y cuando digo que el hombre murió, me estoy refiriendo, hermanos, en todo el sentido de la palabra. Es lógico que nosotros hoy comprendemos de qué estamos hablando, pero tenemos que entender que cuando la Biblia, hermanos, dice de parte del Señor que el día que de él comiere ciertamente morirás, la Biblia también a nosotros nos enseña que hay tres tipos de muerte. Amén, hermanos. Una es la que nosotros estamos más, hermanos, familiarizados, y es precisamente la muerte física. La muerte física es aquella, hermanos, donde sabemos que cuando, hermanos, se mueren las palpitaciones del corazón, cuando, hermanos, lo que son nuestros sentidos dejan de funcionar, cuando nuestro corazón deja de palpitar, es precisamente porque ha habido una separación de lo que se conoce como el alma del cuerpo. Cuando el alma sale del cuerpo, entonces el hombre queda exactamente como al principio, sin vida. Amén, hermanos. Y es interesante porque la palabra de Dios nos muestra y nos enseña lógicamente de que lo que Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás, está diciendo de que tendría que morir. Pero lo que entonces vemos como primer aspecto del término muerte
es de que lo que nosotros más conocemos es la muerte física, la separación del alma del cuerpo, y lo que conocemos como cadáver, lo que comúnmente vemos en una casa fúnebre, o lo que estamos acostumbrados a ver, un cementerio, un campo blanco, como dice la gente. Amén, hermanos. Pero también, número 2, está la otra muerte, y es, hermano, la muerte espiritual. Y es exactamente esta la que se aplica en primer lugar en la vida de Adán cuando él desobedece a la palabra de Dios. La muerte espiritual es aquella, hermanos, cuando el alma se separa de Dios. Y esto es precisamente lo que la Biblia conoce en el estado del hombre carnal, sin la vida espiritual. Es tan interesante de que la palabra de Dios a nosotros nos muestra y nos enseña entonces de que esa muerte espiritual es la que sucedió en la persona de Adán. Porque Adán, después de haber pecado, nosotros lo vemos engendrando hijos, hermanos, y aún viviendo. De hecho, nosotros aprendemos allá por el capítulo número 5 de Génesis de que Adán vivió exactamente un poco más de 900 años. Para ser exacto, 930 años él vivió. Y después de eso se cumplió siempre lo que el Señor le había dicho: ciertamente morirás. Porque la palabra muerte alcanza todas las esferas. La muerte espiritual en primer lugar, que era la relación que Adán tenía bajo la santidad, bajo la espiritualidad con su creador. Veamos, hermano, que fue exactamente lo que le pasó a Adán cuando él peca, cuando él desobedece y oye la voz de Dios. Porque recordemos que Dios bajaba por las tardes para hablar con su criatura, dice la palabra de Dios. Pero a diferencia de todas las otras ocasiones, hoy Adán no era el mismo, sino que la Biblia dice que cuando oyó la voz de Dios, se escondió en el huerto. Así dice, ¿verdad, hermanos? Eso nos lleva a nosotros a poder entender en las mismas palabras de Adán, que cuando el Señor le dijo: ¿dónde estás tú, Adán? Y él dijo: aquí estoy, Señor. Y le dijo: me escondí porque, hermanos, se vio que estaba desnudo. Porque recordemos que, hermano, cuando el hombre, hermanos, falla delante de Dios, lo que produce el pecado es vergüenza. Y es interesante cómo ahora no vemos al hombre creado por Dios como al principio, sino que hoy lo vemos oculto, escondido, hermanos, y tratando de delegar su responsabilidad, en este caso en Eva, y Eva lógicamente en el promotor del engaño que nosotros sabemos, Satanás, hermanos, a través de aquella serpiente. Pero el punto es que hasta ahí nosotros vemos dos tipos de muerte, hermanos: la física, que posteriormente alcanzó a Adán como un designio de parte de Dios, como un cumplimiento, hermano, a la confirmación de lo que Él ha dicho en su palabra. Y también vemos la primera que acontece, que es la muerte espiritual. Pero la Biblia habla de una otra tercer muerte, y esa es la muerte segunda. Y es lo que se conoce como la condenación eterna. Como, hermanos, el momento donde irá, hermanos, a terminar todos aquellos que así, hermanos, Dios ha determinado, por cuanto no tuvieron comunión con Él, serán reos de la condenación y del mismo infierno. Entonces, esa tercera tipo de muerte es lo que la Biblia llama la muerte segunda, que para nosotros es más fácil conocerla como la muerte eterna. Decimos amén. Ahora, debido a la desobediencia, el hombre atrajo sobre sí mismo, como sabemos, la muerte espiritual,
la muerte física, la corrupción, la enfermedad y todos los males que hoy los seres humanos padecemos en esta tierra. Todo como un resultado de la desobediencia a la bendita palabra de Dios, afectando de tal manera, hermanos, como un resultado a la vida del hombre, que tanto la Biblia nos enseña que cuando Adán, el ser humano creado por Dios, comenzó a procrear sus primeros hijos, la misma palabra a nosotros nos da indicio y por lo menos desde el capítulo 4 nos hace ver, hermanos, que cuando Adán procrea, engendra sus primeros hijos, lógicamente estos nacen bajo la naturaleza. Y como la misma Biblia en el capítulo 4 dice, a imagen y semejanza de Adán fueron creados sus hijos. Pero ¿en cuál semejanza y en cuál, hermano, imagen? Pues ya era en una condición caída de Adán. Amén, hermano. No sé si me está entendiendo hasta ahí. Bueno, yo lo siento claro. Pero es interesante cómo entonces la palabra de Dios nos muestra y vemos ese resultado de que sin lugar a duda la Biblia, que es la palabra de Dios, no se equivoca, hermanos, porque los primeros dos hijos que le nacen, hermanos, a Adán, ¿quiénes fueron? Uno fue Caín y el otro fue Abel. Y como resultado de que ellos fueron procreados en un estado de Adán, de pecado, de corrupción, nosotros sabemos que no tardó un hermano llamado Caín levantándose en contra de su amado hermano llamado Abel para matarlo o quitarle la misma vida. Eso nos lleva a nosotros a mostrar que nacieron en un estado, hermanos, de muerte espiritual. Amén, hermanos. Desde entonces, todos y cada uno de los seres humanos, hermanos, nacemos cargando la culpa del pecado original en Adán. Y eso la Biblia nos lo enseña a nosotros. Y por ende, todos los seres humanos mereciendo el castigo de la condenación. Entonces, debido, hermanos, a la caída espiritual del hombre, la cual, hermano, como sabemos, es un pecado, el hombre vive en un estado de ceguedad espiritual, de sordez espiritual, hermanos, incapaz de hacer lo bueno, y hermanos, y no puede por sí mismo, mucho menos buscar su salvación. Siempre se ha opinado en grandes pensadores, y nosotros lo hemos oído, ¿y qué culpa tengo yo por el pecado de Adán? El problema es que todos traemos ese mismo gen, porque el primer hombre que Dios creó, lo creó aquella imagen primera, pero el hombre cayó, y desde ahí el hombre, cuando comenzó a reproducirse, ese gen de la maldad fue traspasándose. Amén, hermano. Ahora nosotros lo identificamos bien fácil. Desde cuando el niño, yo digo, le nace el primer diente, ya muerde. Amén. Desde cuando tiene sus primeras facciones, se le siente el egoísmo. ¿Verdad que sí? Y aspectos como eso. Entonces es fácil el poder ver, hermanos, como en un ambiente físico, el resultado de lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Entonces el hombre nace en ese estado. Todos los seres humanos, no hay ni uno que diga. Es más, todos nacemos en un estado muertos espiritualmente. Los que nacieron en el pasado, después de Adán, los que nacen hoy en la actualidad que nosotros estamos, y los que van a nacer minutos hoy después y en todo el futuro, que así Dios lo permita, todos nacerán bajo, hermano, el pecado original obrado en Adán. Y a que el hombre diga, pero ¿y yo qué culpa tengo? Bueno, el asunto es de que a ninguno de nosotros eso nos libera de la responsabilidad ante Dios. Amén, hermano. Entonces a esa, hermanos, condición del hombre es que se le llama en la Biblia la inhabilidad o depravación total.
Amén. Hemos leído un pasaje muy conocido de la Escritura y yo quiero que lo lea una vez más conmigo rápidamente. Este versículo número 5, que dice así la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, como dice, hermano, de continuo solamente el mal. Aquí un paréntesis pequeño. Este es el libro de los principios, y este es precisamente hermanos, el comienzo, como nosotros sabemos, de la humanidad, de la multiplicación del ser humano en la tierra. Y lo que la Biblia nos enseña y nos muestra es, hermanos, de que Dios mismo vio que la maldad de los seres humanos era mucha en la tierra. Y oiga, mucha. Y es interesante, en la depravación que el hombre comenzó a nacer, que dice la segunda parte de este versículo, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo leímos, ¿verdad, hermano? El corazón del hombre es engañoso y se convirtió precisamente, hermanos, en un corazón corrupto. Y esa corrupción se transmitió a toda la raza humana, según nos enseña su bendita palabra. Y vamos a leerla rápido porque no tenemos mucho espacio. Vamos a ir a Romanos. Y en el libro, hermanos, a los Romanos, en el capítulo número 5, es importante, hermanos, conocer desde dónde venimos. Decimos amén, ¿verdad, hermanos? En el capítulo, hermanos, número 5 de Romanos, usted dice amén cuando lo haya encontrado. Dice así la Escritura en el versículo que voy a leer, solo es el verso número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, que dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Decimos amén, vaya, déjelo hasta ahí. Esto tiene que ver con algo, hermanos, tan importante. Y como ya hablamos precisamente de lo que ocurrió desde el principio, la Biblia acá lo que está a nosotros, hermanos, confirmándonos es esa realidad, hermanos, de la naturaleza del ser humano desde que nace en esta tierra. Y dice, hermanos, que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Adán. Y por el pecado, dice, la muerte. Ya explicamos las 3 clases de muerte. Y así la muerte, dice, pasó a todos los hombres, en todos esos sentidos que hemos explicado. Por cuanto, dice la Biblia, todos pecaron. Y aquí no se trata, ¿verdad? Me voy a ocupar una expresión que a veces nosotros decimos, yo no fui. Pero él dice que pasó a todos. Amén. Todos nacemos bajo pecado. Y es interesante lo que la palabra del Señor aquí nos muestra en esta porción a nosotros. Debido entonces a la condición que se encuentra el ser humano, su voluntad está esclavizada. Y su naturaleza pecaminosa, hermanos, y por lo tanto, es fácil entender a través de la Escritura, la palabra del Señor. El hombre no puede escoger entre el bien, hermanos, y entre el mal en lo que es la esfera espiritual. El hombre es incapaz. Por consiguiente, el ser humano necesitará siempre, hermanos, la asistencia del poder sobrenatural de Dios para llevar, hermanos, a un pecador, como nosotros lo sabemos, a Cristo, y poderle darle una nueva naturaleza,
hermano, lógicamente para esto el hombre necesita fe. Pero es interesante que la fe no es algo que el hombre trae incluida en sí mismo, porque la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces el hombre, hermano, no solamente está en un estado deprobable espiritualmente, sino que aparte de eso no tiene fe. Por lo tanto, tampoco puede aspirar para que la fe lo conduzca a la salvación, ya que, como digo, la fe es un don precisamente que la Biblia dice que es, hermano, de Dios. Eso significa que el ser humano está bajo pecado, hermano, y sometido precisamente, hermano, a principios inmorales en su propia naturaleza, incapaz de amar verdaderamente, de, hermanos, creer, tampoco puede hacerlo. Y ya que creer es bueno, porque creer es bueno, porque así lo dice la palabra, pero el hombre es incapaz de creer para salvación y no puede por sí mismo buscar dicha salvación. No puede, necesita ser auxiliado, porque solo Dios puede, hermano, cambiar la historia del estado de pecado del ser humano. Y vamos a ir entonces, hermanos, a este mismo libro de Romanos, y mire lo que dice la palabra del Señor. De hecho, Romanos 3 habla de la condición del hombre en su estado, que debido a su pecado no aspira a lo bueno. Pablo también dice que el hombre, hermanos, aunque quiera hacer lo bueno, no puede. Amén. Sino que hace el mal que no quiere, supuestamente, pero es lo que hace. Pero en el capítulo número 5 que nosotros hemos leído, quiero hablar de un aspecto antes de terminar, importante de la palabra de Dios, y es el versículo 18 en adelante. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, óigalo y léalo, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Yo no sé si logró entender todo eso, pero a esto de una manera teológicamente se le llama la ley de la imputación. El estado del hombre a causa de la desobediencia de Adán le imputó pecado. Amén. Y por ende el hombre es, hermanos, pecador, y va sin Dios rumbo a un estado de condenación. Amén. Pero es tan interesante que de esa misma forma, pero ahora con mayor eficacia, sucede lo mismo en la persona de Cristo para con el hombre. Y es que así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de otro los muchos fueron constituidos justos o justificados, como dice la palabra de Dios. Es decir que la ley de la imputación de Cristo, lo que tiene que ver con la redención, hizo posible salvar al hombre. Fíjese que Adán experimentó dos clases de muerte. Hoy, después de este breve repaso de la palabra, nosotros sabemos de que comprendemos ahora que él, entonces, lo que primeramente de él murió fue su estado espiritual. ¿De acuerdo? Posteriormente, muchas décadas después,
porque vivió 930 años, se dio la muerte física también en él. Y a no haber sido por la misericordia de Dios, él hubiese muerto también eternamente. Pero recordemos que Cristo, hermanos, nos enseña en su palabra, y sobre todo Dios a través de ella, de que Él los vistió con ropas de justicia. Amén, hermanos. Qué interesante. Quiere decir entonces que por la obediencia de Cristo. ¿Cuál obediencia de Cristo? El santo, sin mancha, puro, limpio, como lo llama también la Escritura. Hermanos, el justo por los injustos. También recordemos que Romanos habla del primer Adán, que es propiamente Adán, el que se corrompió. Pero también habla de un segundo Adán. Pero este segundo Adán no es como otros quieren, herejes, hermanos, decir, un hijo de Adán, de ese primero. No, ese segundo Adán representa a Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino un día a la tierra para entregar su vida en sacrificio, derramar su sangre preciosa y cambiar la historia del hombre y darle oportunidad de vida eterna. A eso debemos de darle gloria, honra, alabanza con todo nuestro corazón, porque Él imputó en la vida del hombre su justicia, su gracia, su misericordia, de una manera especial, de una manera maravillosa, muy maravillosa. Por eso de que, aunque al hombre le cuesta reconocer, pero al hombre le conviene reconocer que es un pecador. Eso es lo que hizo David en su escrito del Salmo 51, ¿no? Cuando él habla, por lo menos en los primeros 3 versículos de ese Salmo 51, él, hermanos, reconoce su estado natural de pecado. Y cuando usted va al famoso versículo 5, él aún expresa que en pecado él fue concebido en el vientre de su madre. Así dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Y la misma Escritura habla que el hombre desde el vientre se apartó de Dios, dando referencia, hermano, al estado en que el hombre nace debido al pecado original del primer Adán. Pero bendito sea Dios y glorioso sea nuestro Cristo, nuestro Salvador, hermanos. Por eso es de que cuando el hombre ve a Cristo, claramente ve la gloria de Dios. Eso dijo Cristo, ¿verdad, hermano? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es la gloria del Padre. Él es eso. Y eso es interesante. Y por eso dice que nadie va al Padre sino a través de Cristo. Por eso que la dicha del ser humano no radica en cuanto al aspecto de la salvación, hermanos, ni siquiera en tantos Padres Nuestros. No radica en ningún santo, ni siquiera en Pedro, ni siquiera en hermanos San Pablo el apóstol, tampoco, hermanos, en María, que fue un vaso importante, fundamental, que la palabra nos enseña como un medio que Dios utilizó para traer, hermanos, su Hijo amado Dios, hermanos, y nacer para sus propósitos y sus planes en esta tierra. Ni mucho menos, hermano, en el Papa, nada. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, dice la palabra de Dios. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no hay alternativa.
Él es el centro de todas las cosas. ¿Acaso no fue eso lo que el Señor le dijo en la transfiguración en el monte a sus discípulos? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A Él oíd. ¿Y qué es lo que había que oír de Él? Las buenas nuevas, el mensaje de salvación en sí. Cristo es ese mensaje. Cristo es esa salvación. Por eso que la palabra de Dios dice: gracias, Señor, porque escondiste de los grandes sabios estas grandes cosas y se las revelaste a tus pequeñitos. Porque la salvación no es un aspecto de ser entendido, sino, hermanos, de la gracia de Dios otorgada. No es del que quiere, no es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces nosotros vemos en la Escritura, en la palabra de Dios, aspectos como este tan interesante. Y por eso que este versículo 19 es fundamental. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos el que pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice amén, ¿verdad? Entonces por la Biblia dice que Cristo es nuestra justicia. Amén. Y eso nos lleva a nosotros a entender hoy como creyentes que nuestros esfuerzos, aún nuestro intelecto, si así lo tuviéramos, resulta vano. Porque, hermanos, todo se basa en Cristo, en lo que Él hizo. Porque ninguno de los que hoy somos conocedores de Cristo, de su palabra, de nuestro Salvador, estamos aquí porque éramos buenos. No. De hecho, se considera que todos los que hoy somos conocedores de Cristo éramos los más viles, los más menospreciados. Así dice 1 Corintios 1, ¿no? Lo vil del mundo. Entonces, significa que, hermanos, Cristo también, hermanos, pudo retomar la salvación que el hombre un día perdió en el huerto del Edén. Y esto es interesante porque la Biblia nos enseña que Él venció, Él obtuvo toda esa victoria a favor del ser humano, a favor de nuestra vida, hermano. Porque el hecho que nosotros hoy reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador, hermano, si la gente, hermano, hasta se eriza y llora por tocar un cantante, hermanos, por ver un cantante, muchos, ay, el presidente lo vi en persona, hermano, pero si eso no es comparable con lo que nosotros hoy conocemos. La Biblia dice: más bienaventurados que aquellos que sin ver creyeron. Esa es la dicha más grande que tenemos. Y nuestra esperanza es de que el Cordero Inmolado de Dios un día lo veremos, hermano. ¿Usted tiene fe de verlo? ¿Tiene esperanza, iglesia, de que veamos al Señor? ¿Cuánto le urge eso? Porque si le urge, podemos decirle: Señor, en nuestra oración, llévame ya. Siempre y cuando no estemos muy amarrados aquí en la tierra, ¿va? Porque hay unos que pensamos, hermano, que ojalá yo fuese un árbol y echara raíces para agarrarme bien. Pero Pablo dijo: estoy en estrecho. Lo que usted dice, entre la espada y la pared. No hay o qué hacer, qué escoger. Porque él decía: si me quedo, decía el apóstol,
pues únicamente para el propósito de Dios y la edificación de ustedes, decía, de la iglesia. Pero si me voy, decía, pues es mucho mejor. Y como él decía, mientras esté presente en el cuerpo, es decir, mientras yo esté vivo en la carne, estoy ausente de Cristo. Pero cuando yo esté ausente de este cuerpo, es decir, cuando yo me muera, estaré presente ante Cristo. Esa es nuestra esperanza, que si un día de esto cerramos nuestros ojos, estaremos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la esperanza de la iglesia. ¿No lo alaba usted por eso? ¿De verdad, hermano? ¿Y usted, hermana? Dios quiera que sí. Anímese cada día, cada momento, porque fue Él quien hizo la diferencia. Por eso que, hermano, la iglesia quien adora es a Cristo. ¿Sabía usted eso? Hermano, la iglesia no adora. No, pero no tenemos nada aquí. ¿Qué? Porque el que es digno de alabanza está sentado en el trono de los cielos, está en la gloria del Padre. Ahí está Él. Pero no tenemos, hermano, imágenes, muñequitos, no tenemos nada. Nada de eso. Ni mucho menos adoramos servidores, servidoras, posiciones, pastores, porque todos somos vasos e instrumentos de Dios. Eso dijo Pablo. ¿Y qué es pues Pablo? ¿Y qué es Cefas? ¿Y qué es Apolos? Servidores de Dios. Porque el fundamento ya lo puso el Señor. Amén, hermanos. Y en ese fundamento, que es la fe en Cristo, seguimos construyendo nuestra vida cristiana con la esperanza y el deseo, hermanos. Y es por eso que la alabanza, que raro que la cantemos, porque hasta se nos olvidan, hermanos, porque es así, tanto alabanza que hay para alabar a Dios. Pero hay una que dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero eso únicamente lo puede testificar alguien que ha tenido esa experiencia con Dios. Porque quien está en pecado no puede decir, ¿y qué si hoy suena la trompeta? Pues él diría, pues no estoy muy seguro, ¿eh? Por eso la necesidad de mantener nuestro estado de comunión con el Señor. Y qué lindo, hermano, porque Él hizo posible eso. Entonces, a Cristo sea la gloria, hermano. A Cristo sea la honra, a Cristo sea la exaltación, porque Él la merece, hermano. Él la merece, hermano. Porque con esto termino. Efesios 2:1, el pasaje muy conocido, dice, porque dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo así? Si nosotros antes de conocer a Cristo, si aquí andábamos caminando. Ah, no, pues es que se puede estar muerto y estar vivo. O sea, muerto espiritualmente, vivo con la vida física. Eso éramos nosotros. Como se encontró Adán cuando se separó de la comunión con su Padre. Se quedó en un estado de muerte espiritual. Amén. Pero Él nos dio vida y nos sigue dando vida y nos seguirá otorgando vida a través de la gracia de su Espíritu hasta el último día, hasta el último momento, hasta que suene la trompeta en los cielos, o un día nosotros expiremos en la tierra. Pero sea que muramos o sea que vivamos, le pertenecemos a Él, y no por voluntad nuestra, sino porque así ha sido su propósito. Amén, iglesia. ¿Cuántos queremos alabarle agradecidos a Él? ¿Cuántos quisiéramos exaltarle agradecidos a Él? Tenemos unos minutos todavía.
¿Qué le parece entonces si cerramos nuestros ojos y le damos agradecimiento a Él, le damos gloria a Él, le damos honra a Él? ¿Qué le parece? Cierra tus ojos ahí en tu lugar, no te muevas, mantente ahí con todo tu corazón ante la presencia del Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro solo un momento para que le podamos dar a Él exaltación, le podamos dar a Él adoración con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Él es digno, Él es digno de que lo alabemos, de que lo exaltemos, de que le demos gloria, de que le demos honra, de que le demos a Él toda la exaltación, toda la adoración. Hazlo con todo tu corazón, hazlo con todo tu ser, con toda tu alma. Entrégate a Él esta noche. Démosle a Él la gloria, démosle a Él la honra. Dile: Señor, te amo, yo te exalto, porque tu gracia ha sido inmensa, tu misericordia ha sido grande. Aleluya. Porque no se lo cantas con todo tu corazón, con todo tu ser. Oh, sí. Aleluya. Sí, Señor. Sí, dile: aquí está mi vida. Con todo mi ser. Aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor. Levantemos, iglesia, nuestras manos al Señor. Dale a Él alabanza, dale a Él exaltación. Cántaselo, cántaselo como una oración, díselo a Él. Aleluya, aleluya. Te alabaré, sí, Señor, mi mejor. Díselo, adoración. Es el Señor en nuestra vida. Tiene que ser Él. Aleluya. Cántaselo, tú lo conoces, ese cántico. Que sea una oración para el Señor. Díselo todos. Cántalo. Hoy te rindo mi ser. Te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Te adoramos, te exaltamos. Yo vivo para ti. En cada palpita. Oh, sí, Señor, díselo a Él. Hay aliento en mí. Haz tu obra en mí. Levanta tus manos. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Sí, Padre. Yo vivo para ti. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Para adorarte, para exaltarte, para darte gloria, para darte honra. Sí, Señor, sí, díselo a Él, díselo a Él. Aleluya, aleluya. Adóralo, 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 exáltalo, exáltalo con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Entrégale tu oración al Señor. Aleluya. Vamos, iglesia. Con todo. Sí, Señor. Dile. Oh, solo a ti, solo a ti. Vamos, dile, cántalo. Sí, Señor. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Jesús. Queremos adorar con nuestras fuerzas. Y mi adoración eres tú. Porque tú eres digno, tú eres digno. Dile, tú eres digno. Oh, Señor, cántaselo, iglesia. Levanta tus manos, cántaselo con todo tu corazón. Mi corazón te exalta, mi corazón te da gloria, mi corazón te da honra, mi vida te glorifica. Aleluya.
está mi corazón esta noche? Dile: aquí estoy ante tu presencia. Aquí estoy, aquí estoy. Te adoro, te adoro. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Oh, tú eres mi Padre, tú eres mi Padre. Levanta tus manos. Cada palpitar, mientras hay aliento en mi vida, mientras yo esté vivo. Sí, Señor, haz en mi vida tu obra, trabaja en mi vida, manifiéstate cada día en mi vida. Dile: abro mi corazón esta noche. Espíritu Santo, abrimos nuestro corazón, tu iglesia, ante tu presencia. Queremos decirte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos, oh Señor. Aquí estamos, tu iglesia, adorándote, exaltándote, porque tú has sido bueno, has sido maravilloso. Tu presencia ha estado con nosotros, tu Espíritu nos ha ayudado. Oh Espíritu Santo, fortalécenos, danos la ayuda, danos, Señor, el aliento que necesitamos. Permítenos adorarte, permítenos exaltarte, que nuestro corazón, nuestro mayor deseo, nuestra mayor pasión sea tu Espíritu en nosotros, sea tu Espíritu Santo en nuestra vida, llenando tu iglesia, construyendo tu iglesia, obrando en tu pueblo, trabajando en cada uno de nosotros. Iglesia, levantemos nuestras manos. Dile: aquí está mi vida, mi corazón. Llénalo de tu gracia, llénalo de tu Espíritu, llénalo, Señor, de tu presencia. Oh Señor, yo te amo, yo te amo. No tengo cómo pagarte, dile: no tengo cómo pagar tu inmenso amor. Oh, yo quiero adorarte, yo quiero exaltarte, yo quiero darte la gloria, yo quiero adorarte solamente a ti, pues tú eres mi vida, tú eres, Señor, sido tu amor hacia mi vida. Oh, sí, hoy lo rindo todo, yo lo rindo todo, te doy mi corazón, yo vivo para ti. No te quedes callado, hermano, no te quedes callado. Adóralo, adóralo, no te duermas, adóralo. Abre tu corazón, abre tu vida. Y aquí estoy. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Oh Santo, queremos cada día para ti. A ti, nos rendimos a ti. Oh Santo, Santo. Levanta tus manos, solo levanta tus manos. Dile: haz tu obra en mi vida, sigue trabajando en mi vida. Espíritu Santo, sigue creando. Dile: esa mujer que tú quieres trabajar, esa mujer que tú quieres crear para tu gloria, para tu honra, que viva para ti, que te honre a ti. Vamos, hermano, digámosle: trabaja en mi vida, haz tu obra en mi vida, haz lo que buscas en mi vida, lo que buscas en mi corazón. Dile: oh, trabaja tu palabra, trabaja con tu gracia, trabaja con tu Espíritu. Permíteme entregarme cada día, cada momento. Déjame, Señor, adorarte, déjame exaltarte. Oh, cada día hazme crecer. Hazme, Señor, ser diferente cada día más de ti en mi vida, más de tu gracia, más de tu Espíritu. Dile en mi corazón que cada día, Señor, pueda parecerme más a ti, más a ti, Señor. Oh sí, aquí estoy,
aquí estoy. Solo adóralo, solo levanta tus manos, levanta tus manos. Aprovecha este momento, aprovechémoslo ante la presencia de Él. Que podamos ser una iglesia que dediquemos nuestra vida en espacios donde lo adoremos, donde lo exaltemos. Pues no hay otro propósito por qué venir sino para adorarlo, para que nos llene, para que nos ministre, para que nos hable con su palabra, para que Él trabaje en nosotros, para que Él construya en nosotros esa vida, para que edifique nuestro corazón. Oh Santo, aquí estamos. Dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Mírame, Espíritu Santo, dile: aquí estoy ante tu presencia. Llena mi vida, toca mi vida, ministra mi vida, derrámate sobre mí, dame esa experiencia más especial. Déjame adorarte, déjame adorarte. Déjame adorarte, Señor, déjame adorarte. Déjame sentir tus caricias, déjame sentir tu presencia, mientras te doy gratitud, mientras te alabo, mientras te exalto, porque tú has sido bueno, tú has sido bueno. ¿Qué hubiese sido de nuestra vida sin ti? ¿Dónde estaríamos si no te hubieses acordado de nosotros, Señor? Nuestra vida estaría perdida, nuestra vida no tendría alternativa. Pero más gracias a ti, Cristo. Oh bendito Dios, porque así como por un hombre, Señor, los muchos fuimos constituidos pecadores, así mismo por uno venimos ante ti, por la obediencia de Él. Oh, los muchos fuimos constituidos justos. Alábalo como un agradecimiento. Dile: aquí está mi vida. Oh sí, Señor, te adoramos, te adoramos. Solo tú. Levanta tus manos, solo tú, díselo. Solo tú eres santo. Oh sí, Señor, díselo. Solo tú. Adóralo, adóralo, Señor. eres digno. Eres digno de adoración. Y yo te adoro. Oh sí, Y yo te adoro. yo te amo. Sí, Señor, Yo te adoro. yo te amo. Te adoramos, Señor. Señor, Te exaltamos, te te adoramos. exalto, Rey. Levanta Eres tus santo, manos. mi Dios. Levanta Eres tus santo, manos, mi solo Dios. agradecerle a Eres Él. santo. Aleluya, porque hoy tú tienes vida, porque eres hoy digno, tenemos mi Dios. vida. Tú Él eres nos dio digno, mi vida, Dios. Tú Él eres nos dio vida. Alábalo, Santo, mi Dios. Tú eres Alábalo, santo, mi alábalo. Dios. Tú eres santo. alábalo, hermano, hermano, alábalo. Y yo te adoro. Sí, Señor, dile. Y yo te adoro. Te adoro, Señor. Y yo te adoro. Yo te amo. Y yo te adoro. Si te adoro, te alabo, Señor, te exalto. Mi vida es tuya, mi vida es tuya. A tu presencia. Yo lo puedo sentir, mi vida es tuya. Mi vida te pertenece, ante ti. mi iglesia te pertenece, Señor. Solo Santo. tú eres digno de adoración. Oh sí, Señor. Solo tú eres digno de exaltación.
habitación. Díselo, solo tú. Solo tú, Solo tú. Solo tú eres santo y digno. Solo tú. Solo tú. Solo tú, Señor, eres digno de adoración. díselo, díselo. y yo te Yo te adoro. Y yo te adoro. Amamos, Señor, te amamos. Sí, Señor. Ahí con tus ojos cerrados, dile: te adoro, te exalto, yo te alabo. Ahí con tus ojos cerrados, dile: yo te alabo, pues tú me has alcanzado con tu gracia. Tu amor ha sido grande. Te alabo, Señor, te alabo. Fue su gracia que nos alcanzó, fue su misericordia.